¿Qué tal? Un saludo a todos aquellos que escuchen el audio de Muertos al Pecado, con la intención de hablar un tema importante acerca de lo que es los dones espirituales, ya que muchas veces tratamos de reducir en nuestras mentes solamente dos posturas teológicas, pero la realidad es de que hay más posturas, no solamente tenemos una o dos o tres, siempre va a haber una manera de pensar diferente en cuanto a la teología se trata. En esta ocasión nos toca el tema de la postura abierta pero cautelosa, que es un tema interesante, ya que esta postura es muy abrazada por muchos continuistas que realmente tienen un deseo de manifestar estos dones, pero de una manera cautelosa, de una manera que no trata de no ser imprudente en cómo se operan los dones espirituales. La postura que vamos a considerar es de un exponente académico reconocido de Estados Unidos. Es Robert L. Saucy, o Swayze, el cual tiene la postura abierta pero cautelosa, hablando del libro de Grudem acerca de los dones milagrosos, si estos son actuales, si realmente siguen operando a través de la iglesia y con qué fin y con qué propósito está trabajando este ministerio. Ya vimos la primera parte, que fue del cesacionismo. Vimos cómo el cesacionismo fue expuesto por otro hombre académico, el cual nos habla acerca de este tema sin ningún problema, sin ningún tapujo en cuanto a cuál es la posición referente a a los dones espirituales. A continuación veremos que, según Robert, vamos a hablar lo que él considera, lo que él está afirmando en esta posición. Tal vez usted abrace esta posición abierta pero cautelosa. Trataré de mencionar los argumentos que corresponden a este expositor. Y conforme a lo que él dice, las escrituras no sostienen el modelo de una experiencia de 2 etapas para el creyente en la iglesia. Esto es importante reconocer. ¿Y qué es lo que está afirmando el expositor? Lo que el expositor está afirmando, que en muchas iglesias, muchas congregaciones, lo que se busca es que el creyente tenga dos experiencias. La primera es que se convierta, que nazca de nuevo, y la segunda es que reciba el don del Espíritu Santo, o como en muchas congregaciones se dice, el bautismo del Espíritu Santo. 2 eventos. Y realmente suena un poco extraño, y vamos a considerar las otras posiciones, tanto la pentecostal o la doctrina de la tercera ola. Después vamos a considerar estas por separado, para ver si en realidad ellos, los expositores académicos, creen de esa forma, ya que el punto de vista principal es que los teólogos académicos den su opinión, ya que si nos vamos por las ramas, va a ser muy difícil realmente poder discernir cuál es la postura teológica. Entonces Robert resalta ese principal punto, que la fe es la única condición para recibir el Espíritu Santo, no el orar, no el pedir que el Espíritu Santo me sea dado para poder hablar nuevas lenguas, para poder manifestar el don de la profecía. No, él afirma en esta postura abierta pero cautelosa que no es necesario una segunda experiencia. El hecho de que una persona tenga una sola experiencia con el Espíritu Santo, nacer de nuevo, tener la capacidad de creer y todo esto que le conlleva, ya es el bautismo del Espíritu Santo. No hay necesidad de otra manifestación. Según él, no puede sostenerse el razonamiento de que esta recepción del Espíritu Santo es a través de la fe salvífica. Solo es un nivel inicial de la relación con el Espíritu Santo, como si la fe solamente fuera el principio, y después tendrías que manifestar otra experiencia para que puedas manifestar estos dones espirituales, los que tanto se proclaman en la iglesia, los que vemos en la Sagrada Escritura.
Las Escrituras no contienen ningún mandato que inste a los creyentes a que tengan una segunda relación con el Espíritu Santo, con el fin de que puedan, volviendo a mencionar, los dones espirituales. La característica del cesacionismo, y aquí menciona Robert algo interesante, y es algo que me llama la atención de los teólogos académicos, que mencionan la postura tal cual, y mencionan aún lo positivo que puede tener esta postura, porque vamos a considerar en estos puntos de vista que toda postura teológica tiene peligros. Toda postura teológica puede llevarnos a un desequilibrio, y realmente no creo que sea la teología muchas veces está bien, pero el problema es el ser humano que no tiene una recepción correcta acerca de cómo interpretar las cosas. El cesacionismo, dice Robert, no es si Dios sigue haciendo milagros, sino si los mismos fenómenos de dones espirituales milagrosos vistos en la iglesia del Nuevo Testamento son normales para toda la iglesia. Esa es la realidad acerca del punto de vista de este hombre. Y menciona el cesacionismo, y es realmente lo que el cesacionismo considera. Esos dones se repiten, esos dones se manifiestan nuevamente en la iglesia. Es necesario que haya una continuidad, y realmente la postura, de verdad la postura abierta pero cautelosa, trata de mencionar que los dones espirituales ya no continúan de la misma forma, pero puede haber manifestaciones en verdad acerca de lo que ocurre en la vida de la iglesia. Puede haber manifestaciones reales. Puede alguien hablar lenguas tal vez en un evento, pueda hacer milagros de sanidades, o se pueda profetizar de una manera plena. Y vamos a ver cómo ellos tratan de tener un filtro en cuanto a esta postura teológica. Si el carisma de ser apóstol, menciona Robert, no continúa en la iglesia, no todos los dones espirituales continúan de la misma manera. No hay algo que sea manifiesto, y es una realidad. Al menos puedo considerar palpable tanto la posición que vimos de Richard y de Robert, en este caso, que habla del punto principal de que los dones espirituales no continúan de la misma forma que en la iglesia del Libro de los Hechos. Y también la postura abierta pero cautelosa dice que no necesariamente los dones tengan que ser de la misma forma o de la misma manera. Y según el don de sanidad, no es igual. Ya no vemos en un caso aislado acerca de los pañuelos a través de los que Pablo se limpiaba el sudor. No vemos que estos se manifiesten, no vemos que la gente los tome y sane. Esto ya no es bastante común en la iglesia de ahora. Sí se ha manifestado, pero desgraciadamente ha sido con charlatanes, con personas que lo único que quieren hacer es manipular a la gente. Pero los milagros, ¿cuál era el fin de los milagros? Tanto el cesacionista como el de la postura abierta pero cautelosa, llamada continuismo, apunta hacia la validez del mensajero. ¿Cuál era el fin de que el don espiritual, cuál era el fin de que se manifestara? Era que el mensajero fuera validado, así como el profeta Elías oró cuando se enfrentó a los profetas de Baal, que dice que sepa hoy que tú eres Dios en Israel, que se sepa, que se conozca que yo soy tu siervo y que he hecho todas estas cosas por tu palabra. Los milagros siempre han representado autentificación en cuanto a los dones espirituales, en cuanto a lo que se quiere referir de la predicación de la palabra de Dios. Servía para confirmar roles proféticos, las señales manifestadas en el antiguo pacto. Según Robert, menciona que era para autentificar aquel rol profético que se le había demandado de parte de Dios a los hombres. No nos debe llevar a la conclusión de que las señales milagrosas de autentificación fueran ampliamente distribuidas entre todos los miembros de la iglesia primitiva, y esto podemos palparlo tal vez en la exposición de las Escrituras, de que no todos los cristianos, según el argumento que este maestro académico está haciendo referente a que no todas las manifestaciones de dones de sanidades, de dones
de profecía no siempre fueron manifiestos en todos, solo algunos los tuvieron, pero para fines concretos y propósitos concretos. Pero es algo importante también reconocer que todos los cristianos tenían acceso a manifestaciones de los dones espirituales, ya que esto siempre ha dado pauta a que la gente crea o se crea más capaz o más cualificada al creer que tiene ciertos dones espirituales, según la postura de este hombre. Estoy hablando desde su punto de vista. Si los milagros de sanidad eran parte cotidiana del ministerio de la iglesia, ¿por qué la gente pensaba que era mejor llevar los enfermos a los apóstoles, según se muestra en las Escrituras? La descripción de la iglesia primitiva en Hechos hace que casi sea imposible negar una actividad milagrosa, que es una verdad. Los milagros son evidentes, se manifiestan, y estos, los cristianos del primer siglo lo podían palpar, y las Escrituras nos hablan de ellos precisamente. La actividad de los milagros tuvo lugar en cierto momento crucial del registro bíblico de la historia de la salvación. Estos milagros tenían como propósito principal ser señales de autentificación de la revelación de Dios y sus portavoces proféticos en momentos cruciales. La era de Cristo y de los apóstoles fue una época de señales y milagros extraordinarias. Conforme a lo que está exponiendo Robert, a mí se me hace un pensamiento congruente. En cuanto al propósito de las señales, también un cesacionista lo cree de esa forma. ¿Cuál era el propósito principal de las señales y de los dones espirituales? Aquellos que estaban a favor de la presencia de estos dones en la iglesia hacen referencia a la experiencia de milagros en la historia misma como prueba. De forma parecida, los que niegan la continuidad de la actividad milagrosa en la iglesia y de los apóstoles en la actualidad usan la misma historia para apoyar su versión. ¿Qué significa esto? Que aquellos que quieren negar, o los que niegan, según Robert, o los que afirmamos de algún momento que los dones han cesado, se basan en la historia para decir que no ha habido actividad milagrosa. Pero del otro lado, aquellos que quieren favorecer la presencia de los dones, hacen prueba también de la historia. Tanto uno como el otro toma de la historia de la iglesia, que fue de Orígenes, que fue de San Agustín, qué ocurrió en esos momentos para ver si en realidad los dones milagrosos se manifiestan o no se manifiestan. En la actualidad es muy difícil, según expone este teólogo, es muy difícil distinguir un milagro genuinamente divino de un falso, incluido de un demoníaco. Mucho más en la antigüedad. Es complicado en nuestros tiempos, según dice él, y es una realidad, cómo verificar que en realidad hay una sanidad, que ha habido una expulsión de demonios. Es algo que no se puede verificar. ¿Y cómo podemos verificarlo en la antigüedad cuando la superstición y muchas cosas también de alguna forma influían en el pensamiento cristiano? Por ejemplo, Ireneo, en cuanto a apoyar la posición de que los dones continuaron, dice que hace referencia a la profecía y a la sanidad en su época. Estamos hablando del año 163 a 164, pero la resurrección de los muertos lo pone en pasado cuando se refiere a que ha habido resurrecciones de personas las cuales han resucitado de los muertos. Lo pone como si esto ya no sucediera. Pero en cuanto a las profecías y a las sanidades, según Ireneo, y según se interpreta de la parte de la postura teológica abierta pero cautelosa, Ireneo hacía alusión en su tiempo a los dones de profecía y a los dones de sanidad. Y se menciona a Agustín, y es algo que podemos verificar en la obra Ciudad de Dios, cómo hace alusión a los milagros. Agustín dice en el primero: un ciego fue curado por las reliquias de los santos. Aquí quiero que usted note que en realidad Agustín sí estaba influenciado por su perspectiva religiosa, en el buen sentido de la palabra, pero también estaba influenciado por las reliquias de los santos. Estamos hablando de que Agustín creía que podía haber sanidades por medio de objetos. Eso sí es algo que no se menciona comúnmente. Y dice que en el segundo se hizo una intervención quirúrgica dolorosa gracias a una oración ferviente. Esta se impidió, mencionando la sanidad.
Menciona también el tercero, una mujer fue curada de cáncer de mama siguiendo el consejo recibido mediante sueños de que una mujer recién bautizada le hiciera signo de la cruz en el pecho afectado. Quiero que note cómo Agustín está denotando esas sanidades. Sanidades que aparentemente para un cristiano en estos tiempos, si lee que Agustín creía que por medio de las reliquias de los santos alguien fue curado, lo tacharía de hereje católico. Pero Agustín en realidad escribió esto, y esto lo puede usted verificar en la obra de la Ciudad de Dios, y dice en el séptimo, hablando de otro milagro: un paralítico fue sanado en una urna construida sobre el depósito de un suelo santo, traído desde la región del sepulcro de Cristo. Alguno podrá argumentar que su teología cambió y sus posturas. Probablemente sea verdad. En el noveno, mencionando otro, una joven endemoniada fue liberada de la posesión cuando se ungió a sí misma con un aceite en el que habían caído lágrimas de un sacerdote que estaba orando por ella. En el décimo, un demonio fue expulsado de un joven al decir: incluso hoy ocurren milagros en el nombre de Cristo, en ocasiones a través de sus sacramentos y en ocasiones a través de la intercesión de las reliquias de sus santos. Eso menciona Agustín, y aquí ya el continuista, aquel que abraza la posición abierta pero cautelosa, va a decir que en la historia de la iglesia, y de hecho se afirma y realmente se puede checar, se puede observar, que esta postura continuó en muchos aspectos que en muchos cristianos. Pero algunos se han propuesto decir, conforme a lo que expone este hombre, que varias razones para esta disminución de la profecía. Hubo muchos motivos, por lo cual en la Edad Media, en el tiempo tal vez de la Reforma, en el tiempo de lo que son el tiempo de la Edad Media, del oscurantismo, como algunos dicen, por así argumentarla de parte de aquellos que no son cristianos, que dicen que fue una etapa oscura, aunque hubo muchos filósofos, hubo muchas personas que dieron un gran aporte al pensamiento cristiano en tiempo de la Edad Media. Para ellos, la supresión que la iglesia hizo, este mover que la iglesia tuvo para impedir que los dones se manifestaran, según ellos dicen, que no era fácil expresar una opinión, ya que el gobierno eclesiástico no permitía ningún motivo que se diera alguna profecía, y según él dice que históricamente se puede comprobar el hecho de que los dones fueron reprimidos por la autoridad eclesiástica, y menciona algo que se oye interesante. Ninguna autoridad religiosa pudo impedir a Dios que mandase a verdaderos profetas a su pueblo en el Antiguo Testamento y en la inauguración de la era cristiana. La fe es necesaria para los milagros, argumentará alguien por ahí, pero la posición abierta pero cautelosa dice lo siguiente: aunque leemos que Jesús no hizo muchos milagros allí, en Nazaret, a causa de la incredulidad de ellos, esto no puede usarse como una explicación general de la falta de milagros entre el pueblo de Israel, ya que algunos argumentan en este tiempo, según la postura abierta pero cautelosa, y se me hace interesante, relevante mencionar que mucha gente afirma que si no vemos milagros, que si no vemos presentaciones del poder de Dios, es por nuestra falta de fe. Eso no es una realidad, ya que Dios en su palabra nos muestra cómo hizo milagros a pesar de la incredulidad del pueblo de Israel. En este caso, Jesús no quiso manifestar los milagros para que las personas los vieran. Por la incredulidad de ellos decidió no hacerlo, pero no significa que Dios opere de la misma forma, según la posición abierta pero cautelosa. Ahora, la posición cesacionista, como mencionamos la otra vez, no niega los milagros, niega la continuidad de los dones, de algunos dones, pero se hace énfasis de que Dios puede sanar, puede hacer sus gloriosos milagros conforme Él quiera y como Él lo desea. Se utilizan dos textos, los cuales son importantes para reconocer la actividad milagrosa dentro de la iglesia, y dice Gálatas 3:5, aquel pues que les suministra el Espíritu y hace milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por oír con fe? Hebreos 2:4 dice,
Dios testificó junto con ellos, tanto por señales como por prodigios, y por diversos milagros y por dones repartidos del Espíritu Santo según su propia voluntad. Y según dicen, la posición abierta pero cautelosa, que debemos reconocer que las Escrituras no enseñan que explícitamente algunos dones espirituales dejaron de proyectarse, dejaron de funcionar. Según ellos, no existe nada en este texto que excluya la posibilidad de que estos dones puedan cesar ante la llegada de lo perfecto. Aquí me haciendo mención a lo que vimos en la sesión pasada, que cuando menciona Pablo que cuando lo perfecto se manifieste, se refería a lo que es el canon bíblico, la revelación divina. Pero aquellos que abrazan la posición abierta pero cautelosa afirman que los dones continúan y que ese texto no hace referencia a lo perfecto en cuanto al canon, sino que hace referencia a lo que será la segunda venida del Señor cuando todo sea perfecto, cuando todo sea glorioso. Y son puntos bastante interesantes. Y menciona algunos puntos esta postura, que no existe alguna enseñanza bíblica específica que ciertos dones han desaparecido. En el Antiguo Testamento cesarán algún momento de la historia. Esto menciona en referencia que no existen dones que aparecían en el Antiguo Testamento, que cesarían, que el Antiguo Testamento no muestra que todo acabara, según menciona él. Pero tampoco las Escrituras enseñan claramente que toda la actividad milagrosa vista en el registro de la Iglesia del Nuevo Testamento tuviera como propósito convertirse en la norma para toda la historia de la Iglesia. Aquí pone un énfasis, que la Escritura, según esta postura, no muestra que los dones desaparezcan. Y la otra postura no muestra, o el desequilibrio sería que la Escritura mostrara que todo debería de desaparecer, y también que este iba a ser un modelo para la iglesia. No necesariamente. No tendría que ser de la misma manifestación. Eso es lo que está haciendo Robert con su argumento, diciendo, la iglesia primitiva del libro de los Hechos manifestó dones, manifestó milagros, manifestó profecías, manifestó el don de lenguas, pero no significa que estos dones prosigan de la misma forma. Pero ahí es donde están. Ahí está la cautela. La cautela es de que los dones no se manifiestan de la misma manera. Pero lo que es la posición abierta es, pueden manifestarse estos dones en algún momento, no de la misma manera, no de la misma forma, pero se manifiestan, según la postura de Robert. Cabe enfatizar que estoy hablando desde la perspectiva, desde su punto de vista. Las prácticas que pretenden ser manifestaciones de dones milagrosos deben de ser evaluadas. Ahí es donde entran estos continuistas. Muchas veces muchos cristianos comienzan a decir, si tú eres continuista, si tú eres de aquellos locos que creen en los dones de lenguas y que creen en las profecías de que cualquier persona venga y te diga qué va a ser de tu vida, están mal. Y si ese desequilibrio es verdad, pero los cristianos que abrazan esta postura tratan de evaluar cuidadosamente sobre la base de las Escrituras lo que los dones están diciendo y lo que las Escrituras dicen acerca de estos dones. Estas personas que abrazan esta postura, de hecho, tienen esa actitud, creen en la profecía, pero hay una evaluación de la misma para ver si es una profecía legítima, si es real, si es correcta, si no es de un falso profeta. Y es lo que estas personas hacen, los que argumentan. El cesacionista argumenta y dice, sus dones ya cesaron, no pueden tener continuidad, pero ellos se mantienen abiertos a poder interpretar las profecías que se manifiestan. La profecía, este don tan polémico que sí ha causado daño, cuando ha habido un desequilibrio, cuando las personas no han sido inteligentes al escuchar a personas aún que son buenos cristianos, que en su idea de creer que aún el don de la profecía continúa se desequilibran y caen en el mal de profetizar cosas incorrectas, y aún han manipulado a muchos por medio de este don. Por eso el cesacionismo en su intención trata de quitar esto de la iglesia para que no haya daños. Eso también es algo que usted debería considerar,
cuando está estudiando las posturas teológicas de otros, muchas veces los propósitos son con buenos fines. Pero muchas veces las posturas teológicas caen en un cierto desorden, en el cual podemos afectar con lo que decimos, con lo que procedemos y lo que hacemos. Según esto, la profecía debe estar totalmente en armonía con la revelación canónica. Si se manifiesta una profecía, dicen ellos, debe estar en armonía con lo que las Escrituras dicen. Debe ser cuidadosamente juzgada por la comunidad de estas iglesias que abrazan esos dones y que creen en la manifestación de los mismos. Dicen que deben de ser juzgados por la comunidad si alguien dio una profecía, si alguien habla en lenguas, que haya un intérprete, porque ellos afirman que hay, y es verdad, las Escrituras muestran que hay un orden en esos aspectos. Ellos tratan de apegarse a esos estándares de orden dentro de la iglesia. El contenido de la profecía debe de ser de edificación, dicen ellos, para la comunidad. La profecía debe hacerse de manera ordenada según las instrucciones del apóstol en lo que es Corintios. Y es algo que deberían de colocar aquellos que confirman y afirman todo este tipo de interpretación acerca de los dones, que hay ciertas reglas implantadas por el apóstol Pablo, ya que según esta postura se mantiene cautelosa, pero hay posturas, hay personas, laicos, gente que cree que los dones tienen una continuidad y realmente caen en engaños y destruyen iglesias por medio de comportamientos no bíblicos. La Escritura aún refrena eso. El don de sanidad, que también es muy proclamado. Esta postura no niega que pueda haber manifestaciones de sanidad, pero algo que mencionan ellos es de que no necesariamente nos estamos refiriendo al hecho de orar y que alguien sane, según la postura abierta pero cautelosa, sino que hay momentos en los cuales el hombre dirigido por el Espíritu Santo puede manifestar ese don de solamente tocar a una persona y sanar, porque realmente, verdaderamente, esa es la manifestación que en el libro de los Hechos podemos ver. No necesariamente se sentaban, oraban y había una sanidad, no. Ellos tocaban a las personas y éstas sanaban. La sanidad se asocia con un individuo y no simplemente el resultado de las oraciones de las iglesias o de un grupo de creyentes, conforme al modelo del libro de los Hechos. No era solamente una oración, era que las personas en realidad tenían el don de sanidad, imponían sus manos y las personas sanaban. Las enfermedades causadas por cuestiones psicológicas no son necesariamente sanadas por un afecto milagroso. Ahí es donde se cae el otro error. Las iglesias de este corte dicen que puede haber personas que, movidas por el Espíritu de Dios, pueden tocar a una persona y ésta sanar porque se ha manifestado un milagro. Pero también están aquellos excesos, aquellas personas que proclaman sanidad en cualquiera, y esto es ridículo y muchas veces lo hemos visto en muchas iglesias, que se declara sanidad a una persona que estaba deprimida, pero la realidad es de que solamente tuvo un cambio de rutina que le permitió salir de esa depresión. Y ahí es donde vemos que se corren ciertos peligros. Muchas personas, por el arrepentimiento y la fe que enfatiza esta postura acerca del Evangelio, puede cambiar radicalmente la mala situación de una persona que se encuentra en una condición física deplorable. Una teología de sanidades debe reconocer que la salud corporal no se nos ha prometido en el Evangelio. Estas personas, o los que abrazan esta teología, dicen eso. No necesariamente se ha prometido sanidad a los que se conviertan al Evangelio. No, hay gente que continúa en sus enfermedades. Y es donde se ve lo interesante, el rasgo acerca de esta postura, que es una postura que se mantiene al margen, que intenta decir, Dios puede sanar, pero puede que no te sane. Y precisamente de ahí toma ese nombre, abierta, pero cautelosa. Por tanto, que la iglesia que enfatice las curaciones físicas milagrosas o que lleva a cabo campañas especiales de sanidad
queda bastante alejado del modelo y de la descripción del Nuevo Testamento. Queda totalmente apartado de lo que ocurría en el libro de los Hechos. Una sanidad del tipo de la señal en la expansión del Evangelio, como ha sido registrada con el rápido crecimiento de la iglesia china. Aquí es donde mencionamos este punto de partida acerca de lo que se dice en el punto importante de que realmente, y es cuando yo he argumentado con personas, aquí volviendo a este punto, no quiero mencionar algo importante. Cuando he mencionado acerca del cesacionismo con algunas personas, dicen que los dones milagrosos en los pueblos, en lugares donde ocurren milagros, comúnmente son lugares donde los misioneros están y se presencia todo este tipo de situaciones. La iglesia en China, conforme a lo que estaba aquí viendo en el libro, la iglesia china presenta muchas señales, muchos milagros, lo que se le conoce como las iglesias emergentes. Y esto también ha ayudado al rápido crecimiento de la iglesia en China. Voy a leer un comentario de J.R. González que dice: ¿puedes hablar de la cita de tu interpretación de Corintios 13 acerca del fin de los dones o la continuación de los dones, que es la base de muchas disputas? De hecho, ya lo mencioné, González, referente al punto. El punto de partida de que los que son abiertos pero cautelosos afirman que ese texto se refiere a la parusia, es decir, a la manifestación de Cristo, cuando lo perfecto, cuando la resurrección de los muertos se manifieste. Un cesacionista va a interpretar ese texto conforme a lo que se habla de que los dones cesarán, las lenguas terminarán, pero lo perfecto, dando a entender que el entendimiento de la perfección de la voluntad de Dios iba a hacer que estos dones cesaran. Esas son las interpretaciones. Realmente no podemos escarbar más. Tal vez pudiéramos ver un poco la perspectiva de los teólogos. De hecho, si pudieras escuchar el primer audio que se grabó hablando del tema del cesacionismo, para poder entender esa postura. Pero esos son los puntos de partida, hermano. Si queremos escarbar más, realmente no vamos a encontrar más. Esa es la posición. Aquí acabamos de ver que muchos citan la historia para hacer referencia de que los dones cesaron. Otros citan la historia para hacer referencia que los dones continuaron. Acabo de citar a Ireneo, a Agustín de Hipona, y mencionaron ellos los dones continuaron en algunos aspectos, y hasta ciertos aspectos de esas declaraciones eran bastante supersticiosas. Pero es un punto importante. Igual trataremos el texto de 1 Corintios capítulo 13 en otra sesión. Las lenguas, otro don que la postura abierta pero cautelosa dice que se puede manifestar, pero que es difícil sostener la idea de las lenguas en hechos. Son evidencia del bautismo en el Espíritu. Eso es una mentira, porque hubo ocasiones, según explica este expositor, hubo ocasiones que el Espíritu Santo no se manifestó de esta manera. Los argumentos que estoy desbozando, hermanos, es acerca de esta postura. Ya mencioné la postura cesacionista y en este momento estoy dando continuidad a lo que creen los que abrazan esta postura abierta pero moderada. Entonces hubo ocasiones específicas en el libro de los Hechos en el cual no se menciona que haya habido manifestación de lenguas. No todos recibieron el don de lenguas en su conversión, según leemos en Hechos. Como dice Carson, dice lo siguiente: el modo en el que Lucas nos cuenta la historia en Hechos no es un paradigma para la experiencia cristiana individual, sino el relato de la expansión del Evangelio hacia el exterior geográfico, racial y sobre todo teológicamente, dando a entender que el propósito de las lenguas, y quiero que vean que esta persona es continuista, pero él está diciendo: vamos a poner las pautas de que los dones milagrosos tenían un propósito. Los dones milagrosos, algunos pararon de la misma forma. Ya en el libro de los Hechos fue un momento especial, pero ahora es diferente como la iglesia ve los dones, pero se pueden manifestar. Esa es la postura en sí de manera resumida. Puede manifestarse que alguien hable en lenguas, puede manifestarse la profecía, puede manifestarse la sanidad.
no necesariamente por una oración, según relata esta postura. Las lenguas son una señal, como declara 1 Corintios capítulo 14, versículo 22, no para los que creen, sino para los incrédulos. Es una señal real para ellos. Es cierto que la iglesia puede recibir edificación a través de las lenguas, según dice este hombre. Cree que las lenguas pueden manifestarse y puede haber edificación, pero si son interpretadas. Esa es la pauta de ellos. Sí, puedes hablar lenguas, el don de lenguas se puede manifestar, pero que haya intérprete. Hay cristianos que son ordenados en esos aspectos, que creen esta continuidad. Y creo que podemos caer en las disputas, y de hecho es algo que dice este exponente, que podemos estar de desacuerdo o en desacuerdo con lo que es la escatología, podemos estar en desacuerdo con algunas otras posturas, pero cuando se trata de los dones, cuando un cesacionista escucha que alguien habla en lenguas, realmente lo primero que se le viene a la cabeza es de que está loco. Aunque se oiga mal, es una realidad. Dice González, otra pregunta. Me gusta escuchar sus audios. ¿Qué tipo de denominación tiene esta postura? Digo, por ejemplo, la posición reformada es abierta, cesacionista, pero esta postura, ¿por qué tipo de denominación es tomada? Bueno, hermano, ahí es donde entraríamos a un análisis, porque aún leyendo a Robert, lo que es el otro exponente, el exponente del cesacionismo, afirma que puede haber eventos providenciales. Ahí hasta cierto punto está afirmando que pudiera haber alguna sanidad de un tipo bastante diferente. Y este hombre que mencionamos en el primer audio es reformado. Los que abrazan la postura abierta pero cautelosa puede llegar hasta ciertos pentecostales, ciertos bautistas, entre otras denominaciones, que son los que pueden abrazar esta postura. Y aún muchos nuevos calvinistas abrazan este tipo de postura teológica acerca del punto de vista de los dones, de cómo deben de ser equilibrados. John Piper es uno de ellos. John Piper abraza esta postura, si no me equivoco, o tal vez una postura más carismática, pero afirman los dones. De hecho, aún exponentes de Guadalajara, algunas iglesias conocidas de un corte que se denominan como cristianismo bíblico, ellos también afirman la postura moderada. De hecho, aquí es donde podríamos mencionar esa postura, y son bautistas que abrazan la confesión de fe de 1689. Y de hecho ahí es donde comienza el rechazo por parte de los cesacionistas, ya que la postura cesacionista fue la postura de la Reforma. Por eso muchos reformados defienden esta doctrina. Y dice esta postura que el ejercicio del don de lenguas en la actualidad no está excluido por las escrituras. No obstante, existe mucho en las escrituras que describe su naturaleza y la forma en que se debe de llevar a cabo para condicionar su manifestación. Los que abrazan esta postura condicionan la profecía, condicionan el don de lenguas. Debe de haber un orden conforme a lo que ellos interpretan de las escrituras. Así que alguien que quiera atacar el continuismo de la misma forma, estamos en un error, hermano. Estamos viendo que estos continuistas, que estas personas que abrazan esta postura, tienen un orden, tienen una forma de llevar las cosas conforme a lo que es necesario realizar. También la expulsión de demonios. ¿Cómo ve la posición abierta pero cautelosa la expulsión de demonios? Ellos dicen que su énfasis jamás va a ser la predicación de los demonios. Siempre el énfasis va a ser el evangelio, sino en lo que produce salud, en lo correcto, en lo recto, que es la predicación del evangelio. Hablo de esta forma, de esta convicción, porque algo que me agrada, hermanos, y lo digo honestamente, algo que me agrada es hacer justicia a las posiciones teológicas de otros. Porque a mí no me gusta que pisoteen mi teología y hagan hombres de paja de ellas. Por eso tampoco intentaré hacer hombres de paja de las posturas teológicas de otros. Y ellos afirman que en lugar de expulsar demonios, los resultados se obtienen ayudando a las personas a resistir al diablo, al demonio, renunciando a las mentiras de Satanás y afirmando la verdad del evangelio.
ahí se ve el énfasis de ellos en ese tipo de situaciones. Así que un ministerio que solamente se dedica a la expulsión de los demonios es un riesgo para la iglesia, para la sanidad de la iglesia. Y muchas veces se equivocan en sus diagnósticos, dice este continuista. Y es una realidad, y de hecho es lo que los cesacionistas critican al decir que las personas que llevan a la continuidad de los dones engañan, mienten, pero estos tratan de mantenerse al margen. Ahora, el cesacionista cree que se puede manifestar, puede ocurrir una manifestación demoníaca, pero no es común, ya que los demonios han sido vencidos en la cruz del Calvario. El libro de los Hechos se manifestaron demonios, pero no tanto, entonces el poder demoníaco está reducido. Entonces el creyente debe hacer todo lo posible por manifestar madurez espiritual. Y la puesta en práctica de los dones por parte de ellos dicen que la exhortación a desear los mayores dones, según lo expresa 1 Corintios capítulo 12 versículo 31, apunta a los creyentes a valorar y a utilizar aquellos dones que se ofrecen para la edificación de todos, de todas las personas. Y eso sería importante si esos dones se produjeran. Desgraciadamente a veces causa daño. Pero aquí es donde vemos que esta postura trata de equilibrar todo aquello que se habla en contra de ellos. Y tengo amigos, tengo personas a mi lado que son continuistas, que creen en la manifestación del don de lenguas. Y siendo honesto, trato de mantenerme abierto porque sé que Dios puede operar de 1000 formas y no podemos proceder a pensar que no pudiera pasar. Tal vez darle un símbolo de duda a esto. Y no lo digo yo, aún el cesacionista que expuse o que mencioné en la sesión primera afirmó que Dios puede actuar de manera providencial. Y él dijo que Dios no se mete, no metemos a los cesacionistas a Dios en una caja. Él decidió meterse en ese orden. Pero puede pasar algo providencialmente. Puede que sí. Los dones que son realmente preeminentes para ellos es que la predicación del evangelio se presente a la iglesia, la exhortación, la amonestación, el ánimo, el consejo, los cánticos. Ellos hacen énfasis en eso. Este tipo de iglesias que tienen esta postura moderada pero cautelosa, se puede manifestar el orden en sus cultos. No son desordenados como muchos que han hecho de los dones un show y un énfasis totalmente. Como se ha visto la iglesia en China, como mencioné hace un momento, hay muchos relatos acerca de sanidades. La iglesia en África, extrañamente, aquellos lugares donde hay actividad misionera, algunos argumentan que ha habido milagros, que hay manifestaciones de este tipo. Según Henry Chadwick dice, la aplicación práctica de la caridad fue posiblemente la causa más importante del éxito del cristianismo. ¿Y por qué esta postura cita a este hombre? Porque tratan de hacer ver a sus opositores que lo importante, a pesar de que ellos consideran que hay la posibilidad de la manifestación de los dones espirituales, lo más importante es la caridad, el amor y la justicia. Hay un factor crucial en el Nuevo Testamento, es que todo el pueblo de Dios manifiesta dones, dicen ellos. Así que no hay ciertos profesionales que están arriba de los demás. Aquí él trata de equilibrar ese pensamiento que se ha manifestado de que la hermana fulanita, la persona tal, tiene un don de sanidad y es más importante, y se comienza a hacer pleitesía. Y este expositor dice, no hay profesionales. El Nuevo Testamento afirma que Dios da dones a todos los creyentes. Y es algo que desgraciadamente en estas iglesias de corte desbordante, y no quiero decir un solo sector, ya que hay pentecostales que son abiertos pero cautelosos, y son cristianos que tratan de mantenerse en el margen bíblico. La Biblia no menciona ninguna manifestación corporal, aquí ya haciendo mención de aquellos hombres que solamente hacen un show en los púlpitos y comienzan a tirar gente, manifestaciones corporales, de que caía al suelo, de que lo otro.
Y él menciona que la Biblia no menciona como si un poder sobrenatural del Espíritu de Dios hiciera un efecto corporal. El Espíritu aporta dominio propio. Aquí es donde ellos están rechazando aquello que nosotros también rechazamos. Que vemos manifestaciones bastante extrañas en iglesias donde el apóstol o el tal predicador tumba gente y son manifestaciones manipulables. Pero ellos, que son continuistas, dicen que no es así, que Dios no se manifiesta así, que Él más bien da un dominio propio. Y esto lo he oído también de pentecostales, hermanos. Y dice, es más, el ser humano más lleno del Espíritu Santo, Jesús, no manifestó signos como resultado de estar bajo el control del Espíritu Santo. Un tema importante acerca del continuismo, y muchas personas han entrado en debate, como dice aquí el hermano González, acerca de la continuidad de los dones, acerca que si cesaron, que si no. Muchos niegan la revelación guiada por Dios. Y se da mucho en muchos cristianos en la vida práctica el Dios me dijo, Dios me mostró, Dios me guió a hacer esto y aquello. ¿Esto es incorrecto? No creo que sea incorrecto. El problema es de que muchas veces creemos ciertas cosas de que se está ocurriendo algo en nuestras vidas y consideramos que Dios nos está hablando cuando solamente es nuestro razonamiento o nuestro pensamiento. Aquellos que niegan la nueva revelación buscan la guía de Dios en las aplicaciones de las Escrituras. Ahí es donde entra, y es una verdad, al menos en mi vida práctica he intentado que Dios me muestre a través de las Escrituras y otros medios como que tienen que ver con la revelación escrita, y también como el consejo de otras personas, y las circunstancias nos hacen entender cómo Dios nos va guiando. Pero hay personas que afirman que han escuchado la voz de Dios. Y es posible, lo pondré, yo no conozco todas las actividades de Dios, pero también es dudable creer que todos escuchan de manera audible la voz de Dios. Y dicen estos hombres de esta postura, si creemos que el Espíritu de Dios está obrando, está en proceso, entonces debemos reconocer que el pensamiento en nosotros está de alguna manera influenciado por el Espíritu Santo. Y ahí es cuando entendemos que el Espíritu Santo, según la postura de él, y realmente no se me hace tan errada, en el sentido de que Dios nos habla por medio de nuestro entendimiento, por medio de nuestro razonamiento. El Espíritu Santo morando en nosotros hace que veamos las cosas. Pero hay gente que afirma que Dios les habló, y afirmarán y defenderán que Dios puede hacerlo. De este modo, el pensamiento de nuestros corazones puede ser nuestra propia palabra en lugar de Dios. Cuando muchas personas utilizan su razonamiento en todo, no escuchan a Dios. O aquellos que dicen que escuchan a Dios en todo, pero realmente están siendo guiadas por su propio deseo y concupiscencia. La guianza de Dios es un tema bastante debatido. La posición cesacionista dirá la guianza de Dios es el Espíritu Santo que mora en ti, pero haciéndote entender por medio de su palabra. No necesariamente tenemos que buscar manifestaciones o voces. Muchos están rondando este tema directamente al comportamiento dentro de la iglesia. Y es verdad, de como la actitud de los continuistas, la actitud de los cesacionistas, de ser tal vez de manera desequilibrada personas frías, y los otros tratan de ser personas fervorosas y hasta hablan en lenguas en la calle gritando acerca del evangelio, pero muchas veces estas conductas solamente traen desprestigio. Y dice este exponente, yo defiendo, aunque digamos que estamos abiertos a la posibilidad de los milagros, según su postura, a veces podemos seguir estando cerrados. Nos cerramos, tratamos de no enfocarnos en aquellos dones aparentes. ¿Hay peligros en las dos posturas? Yo creo que sí. Yo creo que hay peligros en cualquier postura. Reducir a Dios y decir que Dios no se manifiesta, que Dios no hace nada, es un peligro que podemos caer aquellos que abrazan el cesacionismo.
Los que abrazan el continuismo caen en el desborde muchas veces, pero no todos. Hay unos como estos que están exponiendo sus argumentos y dicen que se mantienen al margen. Sugiero, dice él, que el cesacionismo también conduce a una postura demasiado cerrada en cuanto a la capacidad de Dios de obrar milagros. El cesacionismo, dice este exponente, posiblemente produce un escepticismo indebido hacia los relatos de los milagros que ocurren en el mundo. Y he escuchado, y sí es cierto, hermano, escuchas que en el pueblo de tal lugar hubo una sanidad y tú dices, no creo que haya pasado. Y eso nos puede cerrar en realidad a lo que podemos argumentar de que Dios puede obrar, pero muchas veces nos mantenemos cerrados. Y esta postura abierta pero cautelosa tal vez nos puede enseñar algo referente a ese punto. Los milagros que ocurren en el mundo son falsos, todos son falsos. Pero también hay una preocupación acerca de aquellos que abogan por los dones milagrosos espirituales. Son usualmente en la vida cristiana de nuestra época que dicen que hay continuidad en todo y afirman milagros falsos. Tanto una postura como la otra pueden manifestar muchos peligros. La seguridad aportada por algunos de que la sanidad de Dios es accesible a todos. Ahí está el problema. Hay gente que afirma que la sanidad de Dios está accesible a todos. Y sabemos, hablando de milagros, porque Dios opera por medio de muchos medios, por la medicina, por el entendimiento de alguien. Y Dios opera, Dios no es alguien que opere de la misma forma siempre. Pero hay gente, desgraciadamente, y lo dice un continuista, hay gente que cree que hay continuidad en todo y que la sanidad se va a manifestar de la misma forma siempre, y con todos. Pero según la postura abierta pero cautelosa, no siempre es lo mismo. Una de las claves para ver si en forma una profecía, ya hablando de la profecía, no es de inspiración, dicen ellos, y por tanto no tiene ninguna autoridad, es la invitación que Pablo hace de juzgar las profecías y de discernirlas, es lo que ellos argumentan. Ellos dicen que las sanidades son, lo que son las profecías, que es todo lo que ocurre, debe de ser juzgado, debe de ser, analizado totalmente. La discriminación, debe de haber una discriminación en cuanto a la profecía, de ver si la profecía es correcta, si es incorrecta. Entonces ahí es donde tenemos que tener el énfasis, dicen ellos, en juzgar las profecías. Y hay cristianos que las juzgan, escuchan a la profecía del hermano, y tal vez hasta la argumentación del hermano tiene cierto sentido escritural. Y ahí está el punto importante, porque él argumenta que las personas tenían que determinar frecuentemente si los que decían hablar en nombre de Dios, incluso Moisés, dicen ellos, estaban en lo cierto. Pero cuando se determina que ciertamente Dios estaba hablando, el mensaje se recibía como un mensaje con autoridad y el pueblo se sometía a él. Según lo que declara este hombre Moisés, la profecía era analizada y las personas se sujetaban a lo que es esa autoridad, a la autoridad realizada bajo una profecía. Esta viene siendo la postura abierta pero cautelosa. La misma palabra, el mismo nombre lo dice, es una posición la cual se mantiene abierta a los dones, pero también sabe decir no es verdad, los dones no continúan de la misma forma. Es algo parecido, y hasta el expositor del cesacionismo menciona en las críticas, que es algo que me gusta de este libro, que después de que alguien expone, Richard B. Gaffin Jr., que fue quien expuso acerca del cesacionismo, él menciona que le agrada un poco la postura abierta pero cautelosa porque se mantiene al margen en cuanto a las realidades de que hay ciertas cosas que no continúan. Y ya Richard Gaffin comienza a dar su opinión acerca de los puntos de vista de su teología, y también aquellos expositores académicos de la tercera ola de la posición carismática comienzan a mencionar. Y yo le recomiendo este libro si usted quiere conocer un poco más de estos puntos. Será fácil enfatizarlo. Entonces podemos ver que la realidad es de que no todos los continuistas son desordenados, no todos los continuistas son personas que no analizan, al contrario,
analizan los hechos que ocurren en sus iglesias. Esta viene siendo esta postura abierta pero cautelosa. No sé si tengan alguna pregunta referente a este tema teológico acerca de los dones espirituales. Es un tema complejo, es difícil reconocer pues que en cierta postura hay cierto razonamiento veraz. Es difícil, ya que a veces cuando estamos exponiendo la postura de otro queremos argumentar en contra. Está ese deseo como querer argumentar en contra, pero se puede hacer sin ningún problema, pero creo que debemos analizar bien las posturas teológicas. No sé si tengan algún comentario. Ok, dice John López, saludos hermano, perdón por la interrupción, pero ¿cuál es el nombre del libro que citas? El libro que estoy citando es de Wayne Grudem, se llama Los dones milagrosos hoy. Permítame un segundo, déjame, lo leo de nuevo el título porque siempre me concentro en el texto. Es Zombie Hunters, los dones milagrosos. Es de Wayne Grudem. Wayne Grudem es el que expone, el que citó a varios teólogos académicos importantes. Todos son teólogos académicos, aún los de la tercera ola, no son ignorantes. Y de hecho el de la tercera ola, algo que me sorprendió es de que tiene soteriología calvinista. Pero ahí es donde tenemos que entender que las posiciones académicas son las posiciones oficiales, no la de los laicos. Entonces, en este libro vas a poder ver, John, en lo que es el cesacionismo, la posición abierta pero cautelosa, que es la que estamos considerando en este momento, y también la tercera ola. Y por último veremos lo que es carismáticos y pentecostales. Y sí, John Grudem es continuista, pero en este libro hace invitación a diferentes posturas teológicas, con ella el que acabo de mencionar, que es uno de los exponentes reformados, y este hombre también que expuso lo que es la posición abierta pero cautelosa. Ustedes pueden leerlo para formarse un criterio más crítico, para ver las contestaciones de las posturas. Cada uno se contesta al final de cada exposición, son 4 exposiciones. Al final de cada exposición se ve cómo cada uno trata de refutar el argumento del otro, y son buenos argumentos. Son personas académicas, hermano. Muchas veces nosotros hasta nos podíamos quedar desarmados con estos argumentos. No sé si tengan alguna otra pregunta, algún comentario que quieran realizar. Pues esto, mis hermanos, sería todo por mi parte. Continuaremos con la tercera ola. Yo creo que se van a sorprender un poco acerca de los argumentos de la tercera ola para que puedan ver la posición teológica, de dónde procede, de dónde viene, cuáles son los pensamientos de los dones espirituales. Es algo difícil hablar de estos temas, ya que los dones espirituales podemos, como les decía, podemos tener separaciones en varias cosas, pero ya cuando se trata de dones espirituales, muchas veces juzgamos de loco al que dice que tiene el don de profecía o al etcétera, ¿no? Entonces son cosas muy delicadas, pero trataremos de ser objetivos en nuestros comentarios y en las críticas que podamos hacer. Esto será todo por mi parte, hermanos. Que tengan una excelente noche. Dios los bendiga. Cualquier duda, estamos a sus órdenes.